relación con Genaro Delgado Parker. ¿Cómo está el sonido? ¿Excelente? Le estaba contando a Roberto que ese teléfono lo hemos recuperado, ¿no? Y estaba, pues, estaba mal de los botoncitos ahí, pero está ok, está muy bien. Y puede transmitir así, que ya no te permite Facebook. Míralo cómo está llegando la pantalla. Estoy tratando de conectarme. ¿Ya está? Ahí entra. Baja. Estoy tratando. Ahí está, recién salió. Ahí debe estar ya. No, a ver. No. Ahí está, ya No. Así nomás tiene que hacer, así. Ahí tiene que hacer así y va a aparecer. Ya está ya. Voy a compartirlo. Siempre cuando quieres entrar, baja todo, con fuerza. Ponme aquí. Te obsequio. Oh. Se me pasó la marcha y comenzaron a perder unos boleros ahí. Fue andando el Chato Calderón. Fue andando el Chato Calderón. ¿Te ha contado esa anécdota? Que el jefe había salido, él se quedó a limpiar pues acá y el Chato en la radiola del jefe. Sí. Guay, ¿no? ¿Qué es eso? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Depende dónde y a qué hora nos estén sintonizando. Estamos en vivo y en directo el día de hoy, domingo 15 de junio del 2025, desde la Casa Museo Haya de la Torre, aquí en la Biblioteca Privada de Víctor Raúl. El día de hoy nos honra con su presencia nuestro querido amigo y gran compañero Mochero Vázquez. Pero antes un saludo muy especial a todos los padres que celebran o celebramos el día de hoy esta fecha tan significativa. A todos ellos un saludo muy especial y a mi querido padre un abrazo hasta el cielo. El día de hoy también tenemos que decirlo con mucha alegría, querido Mochero, porque tú fuiste también un personaje importantísimo, ¿no es cierto?, en esa relación, en esa vinculación que hubo con el congresista Diego Bazán, gracias a tu persona. Tuvimos el privilegio de tenerlo aquí en el museo, a Diego Bazán, para con él pergeñar lo que después
se ha convertido ya en ley en favor del Museo Haya de la Torre. De manera que agradecemos al congresista Diego Bazán por esta enorme posibilidad para nosotros de contar con una ley que finalmente con toda legitimidad pueda ser el financiamiento para la Casa Museo Haya de la Torre, aunque falta que se promulgue la ley, hacerle el reglamento y todo lo que corresponde, pero ahí estamos. De manera que eso es algo significativo que quería resaltar el día de hoy. Hoy día también quiero recordarles a todos ustedes que Mochero Vázquez, que ha estado tan cerca a Víctor Raúl, que ha estado tan cerca a Jorge Idiáquez, junto con Roque Benavides, están escribiendo una buena parte de la historia del APRA, de la historia de Víctor Raúl, y justamente en la feria del libro hace pocos meses han presentado esta obra tan extraordinaria bajo el título de Leyenda y Legado, que finalmente en algún momento lo hablaremos, querido compañero Mochero, y haremos quizás un especial con el mismo Roque Benavides aquí, como ya lo hemos hecho, ¿no? A propósito de otros libros que ustedes también han presentado y que naturalmente hablaremos con los autores de esta obra tan significativa que narra, que cuenta, ¿no es cierto?, la historia de Haya de la Torre, su presencia en los años aciagos de la persecución, de la cárcel de muchos apristas, del exilio, etcétera, y etcétera. Y además las vivencias que han tenido, en este caso tu persona, así como Roque Benavides con Haya de la Torre. De manera que eso también lo vamos a conversar en algún momento. Y también quiero recordar que esta fue la única, ¿no es cierto?, entrevista que concedió Jorge Idiáquez a esta revista que yo tuve el privilegio de dirigir y de fundar todavía en los años 80. Esta fue en junio de 1987. Jorge Idiáquez nunca más concedió ninguna entrevista a nadie, solamente a Frente Único, su revista preferida en ese tiempo. Querido Mochero, bienvenido, muchas gracias por estar en la Casa Museo, en la casa donde tú has vivido durante tanto tiempo, que has acompañado a Víctor Raúl, que has estado con Jorge Idiáquez, que has sido parte de ese grupo privilegiado, tan cercano a Víctor Raúl y tan cercano a nuestro querido compañero Jorge Idiáquez. Primero, Wilber, agradecerte por esta nueva oportunidad de estar aquí en este programa histórico ya, ¿no?, que se viene desarrollando desde la Casa Museo Víctor Raúl Haya de la Torre aquí en Villa Mercedes. Y es verdad que vivir con Víctor Raúl y vivir con Jorge Idiáquez nos dio a nosotros bastantes oportunidades de tener vivencias que quizás muchos compañeros no lo han tenido. Además de haber convivido en esta casa, claro, de haber estado aquí. Sí, en esta casa que hoy no día todos tuvimos ese privilegio. Así es, en esta casa que es un museo, no como dice a veces Roque por los libros, sino porque aquí en esta casa vivió Haya de la Torre. Y como trujillano, claro que nos sentimos nosotros orgullosos de saber que Haya de la Torre nació en Trujillo, vivió en Trujillo y que hoy día sus restos descansan también en Trujillo. Pero Villa Mercedes también es un lugar histórico e importante en la historia. Pero aquí también está el pulmón y el corazón, así es, gracias a tu atestiguamiento que hiciste, ¿no es cierto? Sí. Y hay una piedra, sí, ¿no es cierto?, sí, que está ahí, que refleja dónde está el pulmón y el corazón, así es, de Haya de la Torre. Y eso siempre repetirlo gracias a César Castro. Castro, sí, que es el gran compañero también que forma parte de este equipo tuyo que lideras, el equipo de Villa Mercedes. Y entonces, Vitarte en sí también es el otro lugar histórico, porque aquí Haya de la Torre comienza su segunda universidad, aquí se dedica él a la enseñanza a los obreros, y aquí él siembra su primer árbol, ¿no?, en la famosa campaña del árbol que él inició, su árbol que le llamó el árbol de la ciencia. Y aquí descansa también lo que tú acabas de decir, ¿no?, su corazón, sus pulmones. Es decir, este lugar también es importantísimo en la vida del APRA, en la vida de Haya de la Torre y en la vida de Jorge. Porque Jorge, o el compañero Jorge, nuestro compañero Jorge, es
de quien yo dependía, y me dio la orden pues de darle cristiana sepultura aquí al corazón y a los pulmones de Víctor Raúl. Entonces, agradecido, Wilber, en este día tan importante que es el día de recuerdo. No, Mochero, al contrario, un privilegio para nosotros contar con tu presencia, hombre. De recordar el Día del Padre, dos padres importantes como Jorge, como Víctor Raúl, y recordar también a nuestros padres que nos dieron la oportunidad de venir a este mundo y formar parte de este gran partido, de nuestro gran partido, hecho por grandes personajes que le han dado lustre a nuestra ideología, a nuestra doctrina y a nuestra historia. Así que siempre agradecido. No, al contrario, querido Mochero, y tú has sido testigo de excepción, pues, de cuántas reuniones, ¿no es cierto?, ha tenido Víctor Raúl aquí, en esta biblioteca, con muchos personajes. Hemos recordado en algún momento esa reunión que tuvo con Fernando de Cislo y con el mismo Mario Vargas Llosa aquí, ¿no es cierto?, con personajes que lo visitaban a Víctor Raúl en esos tiempos, en esos años que tú tuviste el privilegio de estar, ¿no? Si quisiéramos comenzar a hablar, y es el personaje que nos ha comprometido el día de hoy, Jorge Idiáquez, a propósito, ayer fue el Día de la Lealtad, en homenaje a él, ¿no es cierto? Él nació un 14 de junio, hace 118 años, ¿cómo pasa el tiempo, no? Y como tú me decías hace poco, también nosotros nos damos cuenta que ya los años han pasado, pues, bastante, ¿no es cierto? Yo todavía pienso que estoy en el año 72 cuando llegué de mi querido Cusco, ¿no? Pero ya imagínate cuántos años ha pasado. Pero ¿cómo ubicarías tú esos inicios de Jorge Idiáquez allá en Trujillo? Sí, Jorge, a raíz de la vivencia con él aquí en la Quinta Mercedes, y en esos momentos tan interesantes de nuestra vida, por ejemplo, teníamos esa oportunidad de convivencia cuando el jefe trabajaba aquí en su biblioteca, y nosotros a veces nos quedábamos en la salita principal, en la salita donde está la chimenea, y Jorge tenía esa costumbre de jugar solitario. Traía su mesita, se sentaba, el televisor por supuesto lo prendía, pero más él estaba entretenido en el solitario. El blanco y negro. El blanco y negro de esa época. Entonces en esos momentos era que le preguntaba, tenía la oportunidad de conversar con Jorge, porque él me decía, mientras que jugaba, me decía, y Mocherín, ¿no? Él no me decía Mocherito, él me decía Mocherín, aunque sobre este apodo, un día yéndonos a la Casa del Pueblo, Jorge me estaba dando algunas indicaciones y me dice... Que no quedó como tu nombre además, porque sí, muy pocos te conocen como Antonio. Sí, entonces Jorge me dice, mira Mocherín, no te olvides que hay que hacer esto llegando a la Casa del Pueblo. Y el jefe voltea un poco molesto y le dice, no es Mocherín, es Moncherif, o sea, en francés, ¿no? Claro. Que es mi querido. Y entonces Jorge siempre decía, pero así está bien mi Mocherín, como un poco entrando a veces que se echaban un poco de puya, ¿no? El jefe con Jorge. Y entonces ahí en esta mesita, Jorge a veces me decía, y Mocherín, ¿qué me cuentas? Y entonces, en vez de que yo le cuente, le preguntaba a él, ¿no? Claro. Y en esas conversaciones, por ejemplo, le pregunté un día cómo es que él había sido parte de la Revolución de Trujillo. Y me comentó, pues ahí sus inicios, ¿no? sí. Cómo fue que era muchacho, claro, que él tenía, época, pues claro. El año 32 Jorge tenía 25 años, pero ya desde antes había estado involucrado en la vida del partido, en la política, porque su padre fue un gran aprista. Él cuenta que su padre se hizo aprista desde el mismo 7 de mayo, que haya de la Torre Funda, el APRA en México. Y entonces no había partido, porque antes habían simpatizantes de Víctor Raúl por el tema de la jornada de las 8 horas, su trabajo como estudiante, y todo eso generó una gran simpatía. Además que en Trujillo había quedado el gran maestro, que era Antenor Orrego. Y entonces Orrego era el que nucleaba a todos esos jóvenes trujillanos, como el caso de Manuel Arévalo, y como el caso de otros que quedaron, ¿no? Como el caso de Ciro Alegría también. O sea, fueron parte de esa gran legión hecha por Antenor Orrego. Y claro, Jorge no estaba en ese vínculo, porque Jorge cuenta que él era un amante del fútbol. Incluso dice que por el barrio donde él vivía, que se llamaba la Portada de la Sierra, que era una de las puertas que salía pues de Trujillo hacia la Sierra, en donde vivían sus padres, que era un
emergente en el transporte, podríamos decir. Tenía una pequeña flota de camiones que hacía el servicio de traer y llevar productos de la sierra, de la costa a la sierra y de la sierra para acá. Entonces llegaban ahí los paisanos y se juntaban a vender sus papas, a vender sus productos, el trigo. Y él cuenta que ahí, este plato tan famoso hoy día en Trujillo, que es el chámbar, se originó ahí en la portada de la sierra, porque traían los paisanos las cabezas de los cerdos, de los chanchos, ya digamos, debidamente macerada y toda la cosa, y los lunes con las menestras que traían, preparaban el famoso chámbar, que no era muy popular, que era un plato como de los paisanos, de los serranos, de la gente muy, muy pobre. Y entonces Jorge dice que era uno de los principales en ir a comer chámbar. Mira. Que es tan exquisito. Que es tan exquisito, claro, y que tú lo has probado, claro. Todos lo hemos probado. Y luego cuenta que en ese tiempo había llegado ya Manuel Barreto, de acá del Callao, se había ido a Trujillo, y buscando un sitio donde trabajar y donde quedarse, llegó a la casa, a la quinta donde vivía su papá, Arístides Idiáquez, y su mamá María Ríos. Y le dieron no solamente alquiler de una habitación, sino que le dieron trabajo a Búfalo porque él era mecánico. Y se dedicó a hacerle... Estamos hablando de Manuel Búfalo Barreto. Manuel Búfalo Barreto, que dirigió sí, la revolución, ¿no? Y entonces le dieron trabajo para que él sea el mecánico que le haga mantenimiento. Y Jorge, que le gustaba, aparte del fútbol, y también me contó que él había sido contorsionista, ¿no? Que trabajó en algunas oportunidades en los circos que iban a la ciudad de Trujillo, ¿no? Y él trabajaba como maromista, le llamaban el término que utilizaban ellos, ¿no? Que hacían saltos mortales, claro. Que hacían ejercicio físico, pasaban por los aros. Es decir, Jorge tenía esa cualidad. Y entonces el Búfalo se quedó impresionado y lo invitó a él formar parte de su equipo de trabajo como ayudante mecánico, porque a Jorge también le gustaba manejar los camiones de su papá, las camionetas. Tenía esa afición y fue lo que lo juntó al Búfalo, porque no era todavía muy metido en el tema de la política. Entonces, al hacerse amigo del Búfalo, el Búfalo, que era un anarquista y que tenía, dice, una capacidad de convencimiento. Nacido en el Callao. Nació en el Callao y toda esta cosa, era anarquista, y tenía, dice el Búfalo, una capacidad de convencimiento. A cualquiera que conversaba con Búfalo, los convencía. Además, es un tipo muy leído, muy culto. Muy culto, sí. Al margen de lo que se pueda pensar o decir así de él, es. ¿no? Mira, y entonces anarquista, hacen... González Pradista. Pradista, claro. Entonces se hacen muy amigos y viene esa cercanía. Y también la cercanía. Entonces, ¿cómo que te haces amigo o compañero de Alfredo Tello? Alfredo Tello había sido su profesor de Jorge en la primaria, en un colegio que después funcionó el Colegio Belén de Trujillo, ¿no? Entonces ahí lo conoció Alfredo Tello, y toda esta propaganda de Haya de la Torre, del APRA en México, porque todavía no se había fundado el Partido Aprista Peruano aquí en el Perú, le va dando ese acercamiento, y va haciendo que Jorge, con sus amigos de su edad, de 20 años, 22 años, 23 años, se vayan juntando en torno de lo que significa la propuesta de Haya de la Torre, porque ya venían las cartas, la correspondencia. El trabajo de Antenor Orrego fue muy importante, significativo, ¿no? Porque, mira, no sé, casualidades de la vida, Manuel Arévalo organizó una especie de foro de estudiantes y de obreros casi por ahí, por esa zona, porque Manuel Arévalo también vivió casi cerca a la zona de la Portada de la Sierra. Jorge vivía en la Avenida Perú, y Manuel Arévalo tenía una casa por el Jirón de la Unión. Por eso es que Jorge jugaba fútbol en ese club, la Unión. Y no estoy muy seguro que se llegarían a conocer con Arévalo y cosas por el estilo, a pesar de que Arévalo también era mecánico. Pero Barreto sí se conoció con Arévalo. Jorge no llegué a indagarle mucho sobre eso, pero ese era más o menos el entorno de la época prerevolucionaria, ¿no? De Jorge con Manuel Barreto, de Jorge con Antenor Orrego, ¿no? Y seguramente de Jorge también con Manuel Arévalo Casas. En algún momento. En algún momento, claro. ¿Cómo se inicia nuestro querido compañero Jorge Idiáquez ya en la lucha partidaria? O sea, ¿cómo nace esa vehemencia de él por integrar ya el APRA como partido? Mira, eso fue parte de una conversación con su hermano Óscar Idiáquez.
que venía aquí a la casa. Claro, ¿Te acuerdas? Yo lo he conocido. Oscar claro, Idiáquez, claro. el eterno secretario de organización. De organización. Y el mismo Jorge cuenta pues que él no fue dorado. El que fue dorado fue Oscar Idiáquez. El que fue dorado también fue Orfilio Sagástegui, ¿no? Después el Carretón Colina, Ureña, ellos han sido ya revolucionarios. Y en ese tiempo fue que se conocieron con Búfalo ya en pleno fragor de la campaña, porque Jorge dice que no había pues como hoy día una sociabilización del hecho que se iba a producir. Eran secretos, o sea, cada quien sabía una partecita de todo lo que se estaba gestando, ¿no? Y Jorge sabía algunas cosas por esa cercanía que tenía con Búfalo. Porque cuando yo le pregunto, por ejemplo, compañero, ¿y usted estuvo en la Huaca del Sol? Jorge no estuvo en la Huaca del Sol el día 5 de julio, o sea, 2 días antes de la revolución, donde el Búfalo Barreto da la consigna de qué es lo que tenían que hacer, ¿no? Entre una de ellas, esa famosa consigna, jefe o militante que dio un paso atrás debería ser ejecutado, ¿no? Y la otra que fue que nadie podía beber alcohol, que todos tenían que tener una concentración. Pero en esa reunión no estuvo Jorge Idiáquez, estuvo Búfalo Barreto, estuvo Tello Salavarría, estuvo Orfilio Sagástegui y estuvo Delfín Montoya, que fue un veterano, un hombre de edad, que era el que estaba organizando, todo esto, ¿no? Y que él iba a ser el comandante, pero consciente él de sus, ya digamos, de su edad y de sus habilidades físicas, le cedieron la posta a Búfalo Barreto. En esa reunión, que fue bastante interesante, hubieron otros compañeros, algunos de Moche, por ejemplo, 3 con los que yo también he tenido la oportunidad de conversar, con Vicente Fernández, con José Admat Silva, el tío del congresista mochero Admat Silva, ¿no? ¿Cómo se llama? El dueño de la casa, Paulino Rojas. Entonces, con ellos sí he tenido la oportunidad de conversar un poco sobre esto, de la revolución, y hay una gran coincidencia con lo que narra también Guillermo Sonda, y no en ese famoso libro del Año de la Barbarie. Claro. Y entonces todo ahí cuenta, narra cómo el Búfalo Barreto llega a Trujillo, y además cómo los Idiáquez, ¿no?, lo reciben allá con tanta benevolencia, con tanta fraternidad. Sí. Y entonces esa cercanía con Búfalo y con Alfredo Tello se dan ya como antecedentes previos a la revolución. Llega el día de la revolución, dice Jorge, y Búfalo le pide que él vaya con él. Se produce todo el hecho que conocemos, de diferentes opiniones y expectativas, pero Jorge estaba junto con Búfalo. Búfalo cae al inicio de la revolución, de acuerdo a las contraseñas que se habían dado, a los contactos que tenían dentro, y cuando Búfalo cae, estaba Jorge, estaba el Carretón Colinas, ¿no?, y estaba Orfilio Sagástegui. Entonces los 3 se quedan un poco desconcertados y Jorge toma la iniciativa para ir a la búsqueda del encuentro de Alfredo Tello Salavarría, y lo encuentran en pleno combate, ¿no? Ya dominando, dice, una cuadra donde estaban, ¿cómo se llama?, refugiados la mayor cantidad de soldados. Y bueno, ellos iban tomando armas conforme iban encontrando en el camino, se les acababan las armas y buscaban cuál era la que tenía, y así fueron avanzando. Entonces Tello dice que lo mira a Jorge porque sabía que él era su lugarteniente, y le dice, ¿y el Búfalo? Y le dice, ha caído. Entonces Tello le dice, tranquilo, no digas a nadie, y se pega nuevamente Jorge como lugarteniente de Alfredo Tello. Ha terminado el combate, y entonces, o la batalla. Entonces Alfredo Tello lo llama, Jorge le dice, ve a buscar a Búfalo y a todos los compañeros que han caído. Ahí es donde ya se junta Ureña, Orfilio, el Carretón Colina, Pipa Azabache, que también lo has conocido tú, claro, ¿no? Y se van a recoger a Búfalo Barreto. Todos ellos habían conocido a Búfalo Barreto, ¿no?, en las fotos como lo hemos observado nosotros, pero dice Jorge que cuando llegan lo encuentran con los brazos abiertos, ¿no?, su mirada hacia el cielo, y Búfalo tenía ojos claros, ojos grises dice que tenía, ¿no?, y con los ojos abiertos mirando, y el cuerpo empapado de sangre, la barba, su melena, porque era de pelo largo el Búfalo, y un detalle que es importante, que el cabello del Búfalo Barreto era medio rubio, o sea, no era un pelo negro, ¿no?, o sea, la mezcla de sangre seguramente que habrá tenido Manuel Barreto
Risco, habría sido seguramente entre gente europea y gente peruana, no se sabe, pero eso es lo que le llamó la atención. Desmontaron, dice Jorge, un cañón de una plataforma y subieron al Búfalo Barreto. Ya había terminado. Ya había terminado. Y entonces otros compañeros iban llevando eso, claro, al resto de caídos, que fueron 16, 18 compañeros que habían caído, todos, y el Búfalo encabezando esa marcha. Dice cómo la gente salía, y en ese tiempo la marsellesa ya se había entonado en la campaña, la marcha también, claro, el paso a los caídos también se había entonado. Estaba preso. Estaba preso, claro. Y entonces llevan al Búfalo. El que va empujando la carreta es Jorge, y todos los compañeros que formaron parte de que a veces muy poco se conoce, ¿no? Sí. Pero que obviamente esta vinculación, sí, esta relación que se tiene con Jorge Díaz, que es tan cercano, sí, pues hace que uno más o menos lo pueda conocer, ¿no? Claro. De voz propia, claro, ¿no? De una fuente importante. Una fuente importante, claro, ¿no? Claro. ¿Y qué pasó después, querido Mochel? Bueno, llevan al Búfalo, se produce todo el trabajo de Alfredo Tello con Cucho, que fue el primer prefecto, ¿no? Claro, de la Revolucionario, ¿no? Y vienen todas las directivas. Aunque claro, los planes del comité departamental en esa época no eran los que el Búfalo hizo, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Esa es otra historia, ¿no? Esa es otra parte de la historia. Otra parte de la historia. Y entonces dice que Jorge permanecía siempre... Pero vamos, la lealtad de Cucho, de asumir una responsabilidad claro, en la cual él inicialmente no estaba participando activamente, ¿no? Claro. Pero cuando le vino el momento de la responsabilidad, ahí estuvo. Asumió, y lo asumió. Claro, asumió. Valientemente. Claro. Y ahí Jorge dice pues que muy pegado a Cucho era el Cabezón Solís, el Cabezón Silva, el abuelo de esta compañera Úrsula Silva, ¿no? Muy unido con Cucho. Entonces viene toda la parte secundaria de la revolución, el bombardeo, la resistencia y toda esa cosa. Ayer escuché una conferencia de esta compañera en el local de Pueblo Libre a través de las redes, muy significativa, muy importante, muy bien preparada, muy bien hablada. Qué bueno, me da mucho gusto, ¿no? Sí, eso además hija de un gran aprista, Oscar Silva, ¿no? Eso es importante porque nosotros creo que tenemos hoy día que ir haciendo un hurgamiento. Me gustó mucho la manera como se expresaba y desarrollaba sus ideas o las ideas, ¿no? Claro. Que obviamente son apristas. Sí. Es importante eso, Wilber, como un paréntesis de esta interesante conversación, porque hoy más que nunca nosotros necesitamos mistificar la doctrina, la historia, la filosofía del partido, porque eso es lo que nos hizo grande como partido y nos ha hecho grandes como apristas. Pero en fin, entonces viene esa parte de el trato para poder nuevamente reorganizar la toma de Trujillo, la victoria, la primera gran victoria, y Alfredo Tello, después de asumir un ligero descanso, vuelve a convocar a todos los que habían trabajado con él, y lo convoca Jorge. Y entonces viene el segundo plan, y Jorge sale a fortalecer los levantamientos que se habían dado en Cajamarca. También participa él en la llegada del Zorro Jiménez, y luego de eso Jorge se va haciendo conocido porque era, así como Alfredo Tello, se iba convirtiendo en una leyenda, porque formaban parte de esos guerrilleros, y siendo tan muchacho, 25 años, ¿no? De esos guerrilleros, y junto con los compañeros, con Ureña, con Orfilio, con Ulises Colina, ¿no? Con Pipa Sabache, o sea, eran un equipo. Por eso es que ese equipo lo hemos visto hasta el final de su vida. Mira cómo era la lealtad, claro, ¿no? Que entraban a la jefatura, iban de frente a donde el compañero Jorge, que tenía su oficina. Ya te estoy hablando del primer piso, ¿no? Claro, después del 75, ¿sí? Claro. Yo tuve el privilegio de conocerlos. Claro, y ese equipo se mantuvo unido porque ese equipo también se jugó la vida juntos. Claro, imagínate. ¿No? Entonces Jorge, que era el líder de ese grupo, comenzó ya la policía a visualizarlo. Merecen nuestro respeto, claro, nuestra admiración, gente que ha hecho el partido, ¿no es cierto?, que ha forjado, que ha logrado con la persecución, con la cárcel. Y ver ahora alguna gente pues tan irresponsable que hay en el APRA, ¿no? Sí. Como lo estamos viviendo en estos tiempos, hombre. Sí. Que hasta ponen en peligro nuestra participación electoral.
Bueno, esa es otra historia. Y imagínate con esta historia que nosotros tenemos, ¿no? Un partido que, como decía Víctor Raúl, de las grandes mayorías después del tercio histórico, y que él nos entregó, cuando se fue el año 79, un partido con el tercio histórico. Victorioso, con el 36%, claro. A diferencia, ¿no es cierto?, obviamente, lo digo con mucho respeto, cuando se fue el compañero Alan García, nuestro partido era 5%. Sí, bueno, pero, o sea, ese partido que nosotros hemos heredado, que es el partido de La Torre, es el que nos pone ya a nosotros, los veteranos de hoy y los jóvenes de ayer, en esta posición de generar no solamente una expectativa en los jóvenes que se están incorporando a la vida política del país, sino también de los viejos militantes, que creo que tenemos todos la obligación de juntarnos para darle esa fuerza a esta juventud y darle los argumentos, ¿no?, necesarios para que sigan en ese camino que a nosotros nos dejaron, el camino de la auténtica y verdadera lealtad, es decir, hemos tratado de imitarlo, ¿no? Como siempre. Claro, porque la lealtad, querido Wilber, la mística, ¿no? Que tanto aprendimos de La Torre, de Jorge Diak, claro. A saber que a este partido se viene a servir y no a servirse, ¿no? Claro. A saber que a este partido se viene a rendir cuentas, ¿no? Claro. Y no estar alquilando locales y no pasa nada, ¿no? Una vergüenza. Sí. Bueno, yo creo que eso es importante. Sí. Digamos que la revolución de Trujillo, ¿no es cierto? Porque el tiempo también nos gana y cada capítulo que tú comienzas a exponer es bastante largo. Pero vamos entrando a una etapa que es importantísima, ¿no es cierto? Tan importante también como la otra. Cuando Jorge Diáquez ya, digamos, termina su participación, entre comillas, en la revolución de Trujillo, ¿no? Y ya Víctor Raúl está en Lima libre. Sí. Y entonces pide a Alfredo Tello que le recomiende a un joven revolucionario para que lo acompañe y lo ayude en Lima. Sí. Esa parte, por ejemplo, que es tan significativa, que él mismo nos lo ha contado, ¿no? Sí. Pero que es bueno que tú lo digas, lo repitas, porque conoces con mucha precisión cada paso. Y eso está... Puede ser que el... Ya volvió. ¿Volvió? Sí. ¿Volvió? ¿Pero qué pasó? Bueno, mil disculpas, fallas en el equipo. Fallas en el equipo. ¿Estamos en vivo otra vez? Sí. Muy bien. Sigue, por favor, querido compañero. Bueno, Mochero. La vida de Jorge corría peligro después de la revolución y Tello lo envía a Lima. En ese tiempo no se utilizaba el nombre individual, se decía el partido lo envió a Lima para que se proteja. Víctor Raúl ya había caído prisionero el 6 de mayo del año 32 en la casa que está junto a la Embajada de México, que era una casa de un familiar de Víctor Raúl, de su padrino de bautizo, Carlos Washburn, y que en ese tiempo la tenía ocupada la familia Plengue, ¿no? Perdóname un ratito. ¿Estamos en el mismo Facebook, en el mismo programa? ¿No se ha cortado? No, pero estamos en el mismo. Ya, ok. Perdón, querido Machalín. Entonces, Víctor Raúl cae prisionero. Víctor Raúl, él mismo me contó en un momento determinado, cuando también me sucedió una cosa media parecida, de un trabajo que hicimos contra los comunistas, y me pidió que vengan mis hermanos. Claro, pues te mandaron con un grupo hoy a tomar el local del SUTE, no sé cómo fue eso, ¿no? Y entonces ahí me contó, me dijo, el año 1932 la guardia de los limeños y los chalacos me abandonaron, por eso me tomaron prisionero, y por eso vas a traer a tus hermanos para que me cuiden. Y entonces mis hermanos eran pequeños, pues, ¿no? Entonces, por más explicación que le di al jefe, me dijo, los traes. Bueno, y dice Víctor Raúl que Damián Mústiga pues llega, lo toma prisionero, y lo llevan y se inicia todo el proceso de esos 16 meses de prisión. Ya el año 33, en agosto, con la política de Benavides de paz y concordia y de amnistía para todos los presos políticos, Víctor Raúl está a punto de salir en libertad y le escribe a Alfredo Tello la famosa carta que todos nosotros conocemos, ¿no? Con la que está muy contada por él mismo aquí, claro, en la entrevista. En la entrevista, lógicamente, él lo ¿no? cuenta, lo narra muy bien. Temblor. Sí. Temblor. Estamos en la casa de Víctor Raúl. Temblor. Estamos en la casa de Víctor Raúl. Cuidado, es fuerte, Sí, pero estamos aquí tranquilo, ya. Listo. Temblor. ¿Cómo está él? Sigue temblando, Sí, pero ya está pasando,
está pasando. Bueno, y entonces Sigue, Víctor Raúl, sigue, espérate un ratito, vamos a ver cómo está. ha habido un pequeño impasse con un movimiento telúrico. No, Sí. fuerte. Fuerte. Pero en fin, nos mantenemos nosotros firmes. Había un pequeño temblor, acaba Pequeño. de anunciar el compañero Wilber. ¿Ah? Así es que un pequeño intermedio estamos... ¿Se fue la señal, no? No, sigue. La señal sigue. Está mejor todavía. Ha mejorado la señal, ¿no? Nos mantenemos, sí. Ya. Listo. Bueno, Ha sido fuerte, ¿eh? Largo. sí. Pero bueno, ya. Creo que a mí me gustan los temblores. Sí, claro, normal. ¿No? Acuérdate cuántos temblores No, hemos pasado sí, juntos pues. y con Víctor Raúl. ¿Ah? ¿No? Sí, ¿Sigue la señal en vivo? sí, Ah, seguimos. ya, perfecto, muy bien. Seguimos entonces. Y entonces, querido en esa famosa... Mil disculpas por el temblor. Claro que sí. En esa famosa carta, pues, Víctor Raúl también dice que le pone, ¿no? Antes de volver a caer preso, prefiero caer muerto, ¿no? Es decir, estaba dando, pues, Víctor Raúl esas lecciones de valentía, de valor, ¿no? Como también, más adelante, ya en la etapa de la persecución, él tuvo ese coraje y ese valor junto con Jorge de batirse a tiro, pues, contra los soplones, ¿no? Pero ahí es donde viene ya la llegada de Jorge, ¿no? Al lado de Víctor Raúl, 1933. Jorge cuenta que fue después de una semana que salió el jefe. Así es. Sí, porque dice que él, bueno, andaba visitando amigos y todo eso, y me lo contó porque el jefe cuando me invita a través de Oscar Idea, que es el que le había pasado el dato, porque ya después me enteré cómo es que yo había llegado a Víctor Raúl. Entonces dice, yo le conté, bueno, ¿y qué pasó después de esa semana? Le dije, estaba despidiendo, parecido a lo que yo hice, me dice, ¿no? Entonces llega una semana después de que Víctor Raúl sale el 9 de agosto a su lado, y desde ahí él se queda viviendo con Víctor Raúl para toda la vida. Para toda la vida. Claro. Porque nosotros no podemos contar que fue hasta que Haya La Torre falleció, no, porque Jorge se entregó hasta el mismo día de su muerte. Que él murió. Él murió. Así es, se entregó. ¿Y cómo hay esa cercanía tuya con Jorge Idiáquez? Conversando con Jorge también. Porque esa es una buena parte que hay que también conocerla, ¿no? Sí, Tú has estado tan cercano, has vivido en esta casa, Sí. ¿no? Hay ese momento, esa coyuntura en el cual te mandan inclusive a hacer un castigo a un traidor, ¿no? Sí. Tú lo contaste muy bien y que bueno, hay que volver a narrarlo. Sí. Mira, estas oportunidades de jugar, pues, de Jorge, de los famosos solitarios, a mí me daban chance para conversar con Jorge, que era bien parco, ¿ah? Él Claro. te decía las cosas tal, ya Así bueno, es. uno lo va desarrollando, Así es, ¿no? así es. Pero era bien parco. Entonces, le digo, compañero, ¿y cómo es que usted toma la iniciativa para invitarme? No, yo no fui, me dijo, fue el jefe, porque Oscar, mi hermano que vive en Trujillo, era el que le pasaba toda la información al jefe de todo lo que sucedía en Trujillo. Qué hacían los dirigentes, qué hacían los militantes, todo ese entorno que había, se había un poco achicado por la cuestión de la dictadura de Velasco. Entonces, los personajes que participábamos en la vida política de Trujillo éramos pocos, ¿no? Jóvenes, veteranos que habían quedado de las épocas históricas del partido, y a los que también tuve la oportunidad de conocer. Entonces, el jefe es el que le pasa el dato de mi vida en Trujillo, que era de echar Claro. de golpe Tú contra los estuviste una época comunistas. también en Cajamarca. Claro, ¿no? después de Trujillo me Claro. fui a Cajamarca a estudiar a la universidad, pero ese fue el referente que yo tuve para llegar a vivir con Víctor Raúl. Y entonces, en esas oportunidades de ese famoso juego del solitario, Jorge te daba chance de conversar, ¿no? Con ese famoso ¡Y Mocherín! Yo ya tenía el chance, la oportunidad para preguntarle a él, y entonces él me respondía, y bueno, eso ha servido para ir un poco armando esta vivencia al lado de Jorge, a quien yo respetaba bastante. O sea, yo Como estaba... todos nosotros, sí, ¿no?
el hecho de Ahora estar... escucho que alguien por ahí dijo que con toda la confianza del mundo le decían el Chayo. Sí, pues Chayo le decían algunos. Claro, sus allegados. Sus allegados. Claro, Pero claro. nosotros, No. yo particularmente y tú, estoy seguro que lo conocimos tan de cerca, Claro. jamás, ¿no? Claro. Compañero Jorge, con todo el respeto y Así. cariño, ¿no? Y ese es el truco o el secreto, creo que existió cuando yo llegué a vivir aquí a la casa de Víctor Raúl, la Villa Mercedes, el respeto. Ah. O sea, el jefe a mí me daba alguna directiva y yo le iba y le comunicaba al compañero Jorge. Y el compañero ¿Qué Jorge, es lo que nos pasaba a claro, todos? era el que me decía... Nunca se pasaba por encima No, de él, jamás. No, nunca. Jamás. Nunca, a pesar de que el jefe a veces Jamás. me decía cosas delante de Jorge, yo me quedaba mudo, calladito. Llegábamos a la casa del pueblo o llegábamos aquí a Vía Mercedes y recién le preguntaba al compañero Jorge y le decía, ¿no? Esto dijo el jefe o esto me ha dicho el jefe, y entonces, bueno, él me daba las indicaciones, las directivas, o me ratificaba simplemente que tenía que hacer lo que el jefe me dijo. Me acuerdo que una vez, en esas cosas de la propaganda mural, 2 veces me tomaron preso, me metieron a la comisaría. La primera, bueno, normal, ¿no? Pero la segunda, el jefe me esperó aquí en la puerta, y cuando yo iba entrando me llamó, pues se me echó una raspa, ¿no? Drástica, severa. Y me dijo, el partido te necesita en las calles, no en la comisaría. Ya, es como remate de toda esa llamada de atención. Y entonces ya yo me fui, pues me lavé, me cambié porque tenía que irme a trabajar, y Jorge estaba en la cocina tomando su café, y me dice, ¿qué te ha dicho el jefe? Le digo, me ha llamado la atención. Sí, me dijo. El partido no necesita que los compañeros estén presos, el partido los necesita libres. Claro. Tienes que tener más cuidado. Ya me dio un consejo paternal, me dijo, ¿no? Hay que estar al listo, alertas. A pesar de que teníamos campanas, a veces los campanas se descuidaban o se escapaban, miraban la policía y nos dejaban solos. Pero ya eso uno no iba a estar dando esas explicaciones, ¿no? Lo importante era recoger los consejos que venían con esas llamadas severas de atención. Un día, me acuerdo, que veníamos también de Lima hacia acá, como las 2, 3 de la mañana, y la carretera central pues estaba llena de pintas y toda la cosa, y entonces en eso el jefe venía despierto, y yo venía medio dormido, y en eso el jefe dice, ¡están borrando la propaganda! Y yo agarré mi pirulo y Jorge paró y me fui a enfrentarme. Eran como 10 comunistas que estaban tirándole pintura pues con sus latas, ¿no? Y pim, pum, pam, nos trompeamos ahí con los comunistas, pero después los comunistas se reagruparon y ya venían a quererme sacar el ancho. Bajó Jorge y sacó su revólver, echó 3 tiros al aire y se fueron. Pero me quedé bañado de pintura. Y entonces el jefe me miró bañado de pintura y me dijo, te hicieron al cholito por venir durmiendo. Sube. No, yo no subí porque iba a manchar el carro y después teníamos que lavarlo más fuerte. Me vine trotando desde la municipalidad de Vitarte, más o menos, hasta acá la Quinta. Pero al día siguiente el jefe en la jefatura todo le contaba, diciendo que los comunistas me habían bañado de pintura. Pero no lo hacía de mala fe, sino es que eran llamadas severas de atención para que nosotros estemos alertas, ¿no? O sea, como un padre. Yo me acuerdo de José Aguilar Santisteban, el loro, ¿te acuerdas? Sí, claro. Entonces, cuando se salía a pintar, él tenía la costumbre de poner largos textos, ¿no? Y decía, solo el APRA salvará al Perú, no, solo Dios salvará mi alma y solo el APRA salvará al Perú, ¿no? Y entonces terminó de poner, solo Dios salvará mi alma y solo él lo tomaron preso. Y el jefe decía, pero no, ¿cómo pueden estar haciendo largos textos? Pongan solo APRA elecciones, APRA solución. Sí. Sí, eso. Bueno, y Jorge estaba detrás de todo. Y eso, Jorge, claro, Jara, tú te acuerdas, pues. Te entregaba la propaganda y claro, ya, listo. Claro, Jorge fue, por eso digo yo, cuando nosotros hablamos de la lealtad de Jorge, es total, pues, es ¿no? una lealtad material y es una lealtad inmaterial lo que encierra ese término, ¿no? Porque Jorge fue, sí, el guardián de lo que era el APRA como tal, del partido aprista como tal. Con él, ¿no? vivo, no estaría pasando lo que ocurre ahora. Claro, también, ¿ah? claro. No estaría ocurriendo lo que está pasando hoy día. Claro. ¿No? Entonces, esos que han vendido locales, que han alquilado edificios, estarían ya bien castigados. Son. Imagínate, ¿no? O sea, todas estas cosas, todo lo que significó el gran sacrificio. Yo me acuerdo, no sé si tú también lo habrás escuchado, cuando Víctor Raúl comentaba aquí en la casa y decía cómo se había conseguido el local de la tribuna.
Y eso me acuerdo porque en esa conversación él habló pues, de Manuel Vázquez Díaz, que fue el encargado por Víctor Raúl para conseguir el financiamiento. Y él hizo unos bonos, ¿no? un personaje, claro. Y entonces yo no sabía pues que Vázquez Díaz había vivido en Moche. Y entonces el jefe me dice, ¿y este Vázquez Díaz es pariente tuyo? Le digo, no lo conozco, jefe, ¿no? Pues no conocía a Vázquez Díaz, claro. Fue un hombre mayor de la época inicial del APRA. Y entonces ahí contó una anécdota de Vázquez Díaz que había participado Manuel Vázquez Díaz, que había participado en la revolución de Trujillo y había vivido en Moche. Y entonces dice que le contó que Vázquez Díaz en esos tiempos de la persecución, él tenía una casa y tenía una cama de esas antiguas, de hierro forjado que habían, y que tenía una especie de cubierta, ¿no? Y Vázquez Díaz se metió debajo de la cama con las dos piernas y los dos brazos y se sostenía, pegado a la cama. Mira, eso lo contaba Víctor Raúl, ¿no? Y dice que él miraba pasar a los soldados, claro, diciendo lisura y media, pero nunca tuvieron el tino de agacharse y mirar que Vázquez Díaz estaba pegado como un chicle debajo de la cama. Entonces, Víctor Raúl me dice, ¿y entonces tú no eres pariente de Vázquez Díaz? No, jefe, le digo, yo no lo conozco. Él vive en Moche, me dijo. Ya después me preocupé en averiguar, y sí había vivido en Moche, en la calle de Salaberry. Quien me contó eso fue el compañero Juvenal Ñique, ¿no? Yo un día de curioso le pregunté al compañero, ¿usted ha vivido acá Vázquez? Claro, me dice, Manuel Vázquez Díaz, que después el partido lo mandó a trabajar a México, creo, con... Ahí se quedó en México. Sí, claro. ¿No? Y Antenor Orrego eran asiduos en Moche, dice. Iban ahí a hablar con las familias mocheras, para incentivar el partido, el aprismo, la organización. O sea, por eso es que también yo digo, Moche en esos tiempos, pues el 100% eran apristas, ¿no? Como en todo Trujillo. Como todo Trujillo. Pero todo ese trabajo es gracias a estos compañeros como Jorge Idiáquez, que nos legaron. Por ejemplo, pues, con su sacrificio, claro, su entrega, dieron tanto claro, por el partido. La entrega, torre, ¿no? La entrega de Jorge es invalorable, ¿no? Invalorable, ¿no? Esa vez que te mandan traer, o mejor dicho, la vez que tú estabas aquí durante una semana, va a haber un hecho muy significativo para castigar a un traidor al APRA, y tú tuviste una participación principal ahí, porque de por medio, naturalmente, quizá el que organizó todo eso, ¿no? Fue Jorge Idiáquez. Sí, pues. ¿Cómo fue esa historia? Me has hecho acordar de esto, que un día estábamos con Lucho Alba conversando. A propósito, el día de hoy has traído ya... Sí, traje ahí la última, espero que sea la última. De los archivos de Lucho Alba, ¿no? Va encontrando de poco a poco, sí. Va encontrando. Calculo que debe haber más de 30.000 fotos, ¿no? Me imagino. Hay bastante material que nos han enviado, pero por favor continúa. Oye, y Mochero, conversando con Lucho Alba... Más allá del temblor que hemos sentido, que ha sido fuerte, ¿eh? Pero bueno. Ojalá que haya remecido los cimientos del APRA, pues para que se sacudan y de una vez tomemos acción. Conversando con Lucho Alba ahí en Moche con un cafecito, me dice, tú sabes, me dice, que a los traidores siempre el partido lo ha castigado. Se organizó cuando Delgado se fue al Cinamos y comenzó a hablar mal del jefe, se organizó una batida, una redada y lo castigaron. Y me dice, yo he conocido a Carlos Delgado, y es verdad, porque Lucho Alba trabajó pues directamente con él en los mejores tiempos de Delgado, ¿no? Y entonces yo le escuchaba y le dije, sí, eso es verdad, pero ¿tú sabes quién hizo ese trabajo? No, eso fue un compañero, me dijo. El que hizo ese trabajo está aquí frente a ti. Ah, no te creo, me dijo. Sí. Y entonces el hecho viene pues a colación de esa anécdota con Lucho, que yo todavía no vivía con Víctor Raúl. Veníamos a Lima a escuchar un coloquio, una escuela de dirigentes, un parlamento, y a quedarnos el domingo para venir a Vía Mercedes. Y en eso vine a un coloquio y ya nos conocíamos con el compañero Jorge. Y entonces el compañero Jorge me dice, oye, Mocherito, me dice, ¿cuándo te vas a regresar a tu tierra? Le digo, me voy a quedar hasta el domingo que vamos a ir a visitarte un grupo de compañeros que hemos venido. Ah, ya, me dijo, te tengo un trabajo, ¿te puedes quedar? Sí, le dije, compañero. Y entonces en ese tiempo que éramos estudiantes, pues un trabajito nos caía bien a todos, ¿no? Yo me imaginé ir a trabajar en alguna cosa y ya, pues una semana me voy a quedar, le dije. Ah, ya, me dijo. Vine a Vía Mercedes el domingo Vitartino
Y entonces ya para retirarnos me dicen, mañana te vas a la Casa del Pueblo y te va a esperar el compañero Wong Chávez, ¿no? Wong Chávez. ¿Cómo se llamaba el compañero, un histórico de la US-11? Sí, Jorge Wong Chávez. ¿Sí? Jorge Wong Chávez, sí. Y entonces yo llegué al día siguiente y el compañero Wong ya estaba ahí en el patio de deportes. Me acerqué y le dije, compañero, buenos días. Me dice, le digo, he venido porque el compañero Jorge me ha dicho que me va a enviar a hacer un trabajo. Ah, sí, sí, me dice. Vete a la Villarreal. Y yo en el camino pensaba seguramente un trabajo en la Villarreal, qué cosas serán, ¿no? Me voy y está uno de los compañeros de la brigada, pues Segarra creo que es, o Mosquera, de la pesada. Lo encuentro sentado ahí a Mosquera en la entrada de la puerta y le digo, el compañero Hugo me ha mandado, ah, sí, me dice, hay un trabajo que vas a hacer, anda a la esquina, ahí en la esquina de La Colmena y Tacna, hay el Mario, que todos lo conocíamos. Ah, la cafetería, la famosa cafetería la famosa, Mario, sí. ¿no? Donde se reunían los burócratas del gobierno, de los ministerios, era pues lo que es el Haití en Miraflores, sí, ahora, digamos, claro, ¿no? Claro, era un sitio de la intelectualidad limeña. Así es. Llego ahí, está un compañero y me dice, vete al fondo y va a haber una mesa ahí donde hay unos personajes, pero hay uno que es un blanco de pelo colorado, me dice, a ver, ubícalo bien. Ya yo entré, me fui al baño y veo la mesa pues ahí de varios personajes, ¿no? Y entre esos el que me había descrito el compañero. Salgo, le digo, sí. Me dice, ahí vas a hacer un trabajito. Me entrega una bolsa y bueno, ya pues en esta bolsa le vas a reventar en la cabeza a ese personaje. Hasta que reviente. Hasta que reviente, me dijo. Tiene que reventar. Ya, puche, yo me fui, pues me metí al baño y salí, pensando cómo tenía que agarrar la bolsa, ¿no? Me lo puse en la mano derecha porque él estaba así como medio pegado acá, pero habían como dos personas aquí a su alrededor y para allá también, ¿no? Entonces ya tomé la cosa y ¡boom! Que podía ser su seguridad. Podían estar armados. Claro. Tú te exponías a todo eso. Pero así era el partido. Así era el partido, uno no pensaba en esas cosas, ¿no? Ya la bolsa, pum, agarré y de una, ¿no? ¡Flax! Se reventó la bolsa y yo salí pues como caminando en la nube. Entonces un compañero me guiña el ojo, era el que estaba cuidándome la retirada. Salgo y me dice, allá hay otro compañero, me dice el compañero que estaba en la esquina, el coordinador del operativo. Y el compañerito me lleva, pues me dice, vamos por acá, y me lleva por Garcilaso. Entramos a una callecita, cruzamos la calle y nos metimos a un callejón que tenía recovecos. Me dice, acá hay una casa, puedes quedarte o vas al partido. Le digo, voy al partido. Me fui, nos llegamos al partido, salimos por Uruguay, entramos a Alfonso Ugarte y nos fuimos al partido. Me senté ahí en la grada y en eso llegó Jorge Wong. Me dice, ¿y qué tal, compañero Jorge Wong? Le digo, bien, compañero. Pero eso fue todo. Ya me dice, siéntate que va a venir Jorge, va a saludarte. Llegué y llegó el compañero Jorge Díaz, que es en su carro, cuadró su carro, se fue a buscar a Jorge Wong. ¿Estaba en este carro? En este guinda. Manejaba, claro, en este guinda. Claro. Y entonces salieron, y estaba nuevecito el carro. Claro. Y entonces salió Jorge y me dice, vamos, o quieres almorzar acá en el Cocoroco, o quieres ir a almorzar con Víctor Raúl, con el jefe. No, yo le dije, quiero ir a almorzar con el jefe. Claro, imagínate. Subí al carro, nos vinimos, fue a recoger el almuerzo de la casa de la compañera Nurita, ahí en Los Tucanes, en San Isidro. San Isidro. Y de ahí nos vinimos. Jorge, mudo, y yo normal, ni preguntaba ni nada, y ni pensaba en el acto heroico, ni una palabra. Nada, y no tampoco pensaba en el acto heroico. Hemos llegado acá a Villa Mercedes y el jefe mira que sintió el carro y entramos así. Entonces yo entraba por allá y el jefe sale acá a la puerta y me dice, hola hijo, ven, y me abrazó. Ya me dice, hoy día vamos a almorzar. Y entonces Jorge le sirvió su almuerzo al jefe, ¿no? Aquí en el comedorcito, ¿no? En su mesa que tenía ahí de una mesita rústica, ¿no? Y le sirvió al jefe sentado ahí y yo acá. Y entonces el jefe comenzó a almorzar su dieta, su comida, y yo lo vi, que terminaba. Entonces ya eso fue todo. Después Jorge se sentó a jugar su solitario, lo acompañé, y me dijo, de acá nos vamos juntos. Y nos bajamos por primera vez, que vine un día que no era el domingo. Que no era domingo. Y que por primera vez acompañé al jefe de aquí, de Villa Mercedes, hasta el partido. Esa fue una cosa muy, muy interesante que, claro,
Y te diré, Wilber, que después de esas cosas nunca me ha quedado, oye, si me iban a meter un tiro, me hubieran pegado, nada. O sea, la verdad así que... era, ¿no? La acción sí, heroica de la los verdad que no me apristas, ¿no? Que no interesa, medían. claro, la verdad que no me interesaba qué hubiera sucedido conmigo después de ese hecho. No, nunca. Hasta ahora No. tampoco siento, ay, no, que me O hubieran... como te pasó cuando tomaste el local del SUTE también. Sí, ¿no? sí, Los comunistas, eso fue en esa colosal. época, Sí. que eran nuestros principales Claro, rivales claro. en esa época, ¿no? Sí, ya estábamos pues a puertas de la constituyente, Claro. ¿no? Y al jefe le dicen, ya el gobierno le pasaban informes de inteligencia, ¿no? Y va a haber una zonada en Lima, así como que organizaron pues los comunistas que traen a a los jóvenes, a la gente inocente y los meten a la candela, ¿no? Y fui ahí, igual. Eso sí fue una masacrada terrible, ¿eh? Porque más de 700 individuos ahí me echaron una pateadura y me amarraron, me quisieron quemar, ¿no? Me salvaron los bomberos. Tuve 7 días internado en la Maison de Santé. El que me sacó fue el compañero Carlos Enrique Melgar y Washington Pizá. Pinzas. Sí, sí. Washington Pinzas, Washington. esposo de Chelita. De Chelita, sí, gran sí, compañero, grandes gran compañeros, aprista, que claro. cuando el compañero Jorge estuvo en el destierro, ella es la que la transportaba al jefe. Sí, sí, sí. Y un día que el jefe llega al partido, a la jefatura, todavía era el segundo piso, porque fue el año 72, más o menos, ¿no? Por esas cosas el jefe se había equivocado de medias, era de distinto color, y entonces la compañera Chelita Pinzá se dio cuenta de ese detalle, pero por supuesto no le dijeron nada al jefe, pero el jefe se dio cuenta. Ya, Y después decía, ay, qué vergüenza, ¿no? Me equivoca. Bueno, a mí me ha es pasado. que Jorge había sido pues deportado, ¿no? Claro. La primera vez que lo deportaron. Septiembre del 72, si mal Claro, no recuerdo. claro. Y hablando de esas separaciones circunstanciales que tuvo Jorge, fueron 3, ¿no? Claro. La primera, eso está escrito también, fue en Barranco, el año 39. Cuando Jorge cae preso. Cae preso, claro, y cae herido de claro, bala, ¿no? Cuando Jorge cae preso. Y dice Víctor Raúl, eso está en la correspondencia con Sánchez, bien interesante esa carta, porque Víctor Raúl dice que como ya le habían anunciado Benavides que los Miroquesá habían infiltrado matones para asesinarlo, entonces cuando van en esa captura ya el jefe se bate a tiros abiertos, dice, ¿no? Ahí cae herido Jorge. Y el jefe dice, yo no salí corriendo por los techos como un gato, me batí 10 cuadras a tiro limpio contra los soplones hasta que logró, digamos, encontrarse bien. Y de esa acción heroica, el jefe dice que le dio la medalla de honor y de gran mérito a Jorge Idea, que mira, yo no había leído esa parte. Gran detalle, ¿no? Gran detalle. Claro. Después del 39 el jefe seguía trabajando con las bases, ¿no? Y en una de esas asambleas le rindió homenaje a Jorge. Que estaba preso. Que estaba preso, al que aparte de Jorge, el jefe se refería también a otro nombre de combate, Boquia y Buc. Entonces estaba por ahí tratando de encontrar qué significaba Boquia o Buc. Y entonces, Boquia, más o menos por ahí he llegado a encontrar que significa como un hombre que cumple objetivos, que cumple metas, ¿no? ¿Será ese el término o sería otra, por Podría otras ser, razones, ¿no? Que le puso Boquia y Boc, y en donde se refiere que se había batido como un león trujillano, mira, Víctor Raúl, con relación a Jorge? Querido Mochero, comprenderás que el tiempo siempre es nuestro peor enemigo, Sí. y habría pues enorme cantidad de temas para seguir conversando contigo, ¿no? Pero una parte final, ese día en que Víctor Raúl fallece aquí, en Vía Mercedes, ¿cómo sentiste tú al compañero Jorge, que además fuiste uno de los pocos en esos momentos tan difíciles, tan asiagos, ¿no es cierto?, inolvidables para todos nosotros? ¿Cómo sentiste al compañero Jorge? ¿Qué pasó? Mira, ya la muerte de Víctor Raúl, como que nosotros lo fuimos haciendo un poquito de conciencia, porque te acordarás, Wilber, que todos los que estuvimos cerca de Víctor Raúl, lo mirábamos a él como un hombre inmortal. Eterno. O sea, eterno. Pensábamos que nunca se iba a morir. Nosotros podemos morirnos. Sí, pero Él menos nunca. él. Así es. ¿No? Así es. Y entonces, incluso en esos momentos difíciles de su salud, creo que Jorge también sentía eso, ¿no? Sentía como que Haya de la Torre de todas maneras iba a vivir. Aquí se instaló pues una especie de clínica, ¿no? Que tenía todas las atenciones. Claro. El compañero
Segarra Pupi era el jefe de los médicos, está Álvaro Celestino, Víctor Carranza Varas, Morales Stiglitz, Lucho Pinillos Ganosa y su hijo, sí, y su hijo también, ¿no? Bueno, esa es otra historia. Lucho Pinillos, Ashton también formaban parte de ese equipo, entonces venían ellos, eran los mejores médicos que teníamos nosotros, y pensábamos que Víctor Raúl pues iba a vivir y ser presidente, ¿no? del país, porque aquí vi cómo llegó los grandes generales a rendirle honor, a condecorar a Víctor Raúl, a despedirlo cuando él se fue a Estados Unidos a curarse, y todos teníamos fe en que iba a volver. Cuando lo vimos regresar bajando el avión, caminando, porque él era así, ¿no? Ese discurso que dio y que dijo, aquí estoy porque he prometido volver, o sea, nos hacía sentir como que Víctor Raúl nunca iba a morir. Lógicamente que no ha muerto, ¿no? Pero materialmente, físicamente, pensamos que tampoco. Y entonces lo miramos así. Yo me acuerdo que un día, todavía hablaba Víctor Raúl en su dormitorio, porque nos hacíamos guardia para cuidarlo, ¿no? Nos llamó a los dos, se despertó y nos llamó. Y nos hizo tomar de la mano con él, ¿eh? Y nos hizo jurar que nunca deberíamos separarnos. Y de verdad que fue así. Y dijo una cosa que después, con el tiempo, a veces uno con dolor tiene que aceptarlo. ¿No? Porque ustedes son los que han luchado por mí, han dado la cara por mí. Si yo muero un día, ustedes los van a destrozar. Y la verdad que... Con el compañero Jorge ahí. Con el compañero Jorge. Claro. La verdad que en ese momento yo decía, pero ¿quién? Si todos somos acá compañeros, la fraternidad y todas esas cosas, ¿no? Pero ahí en la torre miraba siempre más allá, más allá. Y ese día que falleció... Y ahí nomás ya comenzaban los problemas. Sí, partido, sí, ¿no? sí. Que es otro tema, ¿no? Es otro tema. Y ese día que fallece el jefe, que tú entraste y toda esta cosa, ya cuando el jefe estaba velándose ahí en la capilla ardiente que se montó en la sala delante, ya le había preguntado, porque estaba ayudándole a los médicos, a las enfermeras, a toda esa parte de la autopsia, del embalsamiento, ¿no? Del cuerpo de Víctor Raúl. Se retiró el corazón y todas estas cosas, los pulmones. Y entonces yo le pregunté al compañero Jorge, y le digo, compañero, ¿qué vamos a hacer con esto? Y él fue el que me dio la orden. Me dijo, busca el mejor lugar y dale sepultura. Y mira que escogiste un sitio privilegiado, porque está la salida de la biblioteca principal de Víctor Raúl, ¿no? Sí, bueno. Sí. Y entonces esa fue la última tarea que me encargó el compañero, nuestro querido compañero Jorge Idiáquez, en la parte final de la existencia física de Víctor Raúl, ¿no? Entonces, hablar de Jorge para mí es a veces como una cuestión de historia, casi que coincide con muchos que han escrito. Bueno, y que tienes que seguir escribiendo sobre Jorge Idiáquez. Claro. Quizás falta un libro sobre Jorge Idiáquez, sí. ¿no? Falta hacer un libro para Jorge. Deberías. Falta hacer, sí. Yo creo que tú has estado muy cerca, ¿no es cierto?, a Jorge Idiáquez durante tantos años. Claro. Has estado en los momentos más difíciles, ¿no es cierto?, en la vida de Víctor Raúl. Todo eso creo que hay que transmitirlo, que hay que escribirlo, ¿no? Sí. Para que las generaciones que vengan también sepan y conozcan quién de verdad ha sido Jorge Idiáquez. Bueno, hemos tenido un programa que incluyó un largo temblor. Sí. Ha sido un largo temblor, no ha sido corto, ¿no, compañero Iván? Ha sido largo, más de un minuto creo. No. ¿Qué cosa dicen las noticias? Algo dirán las noticias. Querido Mocherito, muchas gracias por tu presencia. Estaremos siempre en permanente contacto. Claro. El día que se promulgue la ley, espero que estemos aquí todos en Vía Mercedes, muy atentos con Diego Bazán, con el mismo compañero Carlos Roca Cáceres, con quien fuimos al Congreso en algún momento, con Iván, con Roberto, que nos ha el día de hoy invitado un riquísimo desayuno. Muchas gracias, querido compañero Mochero, gracias por tu presencia, y estaremos con Roque Benavides en una próxima oportunidad para presentar los libros que ustedes han publicado. ¿Qué editora es? Penguis. Ah, Penguis, ¿eh? Sí. Bueno. Sí. Lucio Antonio Vázquez. Sí. Deberían figurar Mochero Vázquez. Claro. Muy bien, muchas gracias. Han sido ustedes muy amables, todavía no corte, querido Iván.
Muchas gracias por vuestra sintonía. Estaremos en vivo y en directo el próximo domingo, como siempre, desde la biblioteca de Haya de la Torre. Más allá del temblor. Muchas gracias, querido Iván. Muchas gracias, querido compañero Roberto. Gracias, Raúl Villar. Gracias a todos ustedes. Nos vemos el próximo domingo en vivo y en directo.